Bueno, 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 gente. En videos anteriores ya hablamos sobre la gran mayoría de errores que nos encontramos en la línea de choque, en la línea de merodeador y en la línea de medio. En esta ocasión vamos a ir por la línea de la jungla. La jungla, en serio, es una línea que la verdad radica en diferentes funciones dentro del juego, pero su principal función es hacer objetivos como tal, ¿cierto? La función principal de estos junglas varía dependiendo el tipo de personaje que nosotros llevemos. Y hay tres tipos de personajes, lo cual solamente mencionaré dos en este tipo o en conjunto de errores, porque el otro ya lo expliqué en la línea de merodeador y en la línea de choque. Entonces, mucho ojito con eso porque estoy hablando de los tanques, ¿vale? Aquí también se pueden llevar tanques, pero aquí hablaré sobre dos junglas en específico, que sería el cazador jungla DPS, o sea, daño por segundo, y el de burst damage, o sea, hace daño explosivo. Entonces cada uno de estos personajes tienen funciones específicas dentro del juego y radican en una aplicación diferente según el personaje que estás manejando. Entonces, sin más dilación, vamos directamente por esto, pero primero, ojo, tenemos grupo de WhatsApp, grupo de Discord, todo se encuentra en la descripción y si quieres unirte a las transmisiones que hacemos todas las tardes, te puedes unir al linkcito del canal principal que se encuentra aquí en la descripción. Y si no, puedes buscarlo como Bomb King. Así, tal cual, a secas. Este es Bomb King HOK, el otro canal es Bomb King, sencillo. Ahora sí, vamos a darle caña. Hay diferentes tipos de cazadores que nosotros ya sabemos cuáles son, ¿cierto? Tenemos todo este mamotreto de personajes, pero hay una cuestión. Hay personajes que nos brindan una utilidad diferente por el DPS que nosotros tenemos. Vamos a hablar primero sobre los personajes junglas DPS. Estos personajes se encargan de hacer una gran cantidad de daño sostenido. Los junglas de DPS se centran en infligir daño constante y sostenido a lo largo del tiempo, desgastando a los enemigos en peleas prolongadas. Y no solo eso, sino que estos personajes normalmente tienen un sustain un poco superior sobre los demás, permitiéndose jugar contra tanques y personajes de alto aguante, permitiéndoles obviamente tener esa posibilidad de juego contra ellos. Ahora, tenemos los de presión constante, que son junglas que ejercen presión continua en el mapa, forzando peleas largas donde su capacidad de daño continuo brilla bastante. O sea, hace personajes que pueden estar haciendo presión tanto en objetivos como en torretas, en líneas constantemente y sin pensar tanto en los objetivos de farmeo o en cuestiones de la jungla, pueden llegar a generar muchísima presión constante. Y son jugadores que normalmente se le acercan diferentes personajes y puede contra varios al mismo tiempo. Entonces, por esa razón, es bastante bueno. Pero tenemos una pequeña falencia, que aquí es justo lo que este personaje cumple en su función. Son principalmente de escalado con objetos. Escalan bien a medida de que el juego vaya avanzando considerablemente. Entonces, mucho ojo con eso porque entre más tiempo pase con estos personajes, más peligrosos se vuelven estos mismos. Entonces, mucho ojito con eso. Personajes de ese tipo puede llegar a ser Wukong, Sashi, Dian Wei, Hyang Xing, Charlotte, Ukyo, Lixin, Fang, Liu Bei, Lam, Luna, Athena, Cirrus y Yao. Listos, son personajes muy buenos. Aquí voy a dejar por fuera a varios personajes, como lo puede llegar a ser Yang Yan, como lo puede llegar a ser Ataguyan y Arthur, porque ya saben en dónde se encuentran estos personajes. Listo, muy muy importante. Y sí, mencioné uno que otro personaje que se encuentra fuerte como asesino, pero también tienen unas builds de DPS que pueden llegar a brillar bastante. ¿Listo? Por cierto, en este rol también se encuentran personajes tipo luchadores, lo cual tiene mucha sinergia con los de línea de choque. Si eres línea de choque te puede ir muy bien con personajes de la jungla, pero pues son datos adicionales, ¿cierto? Datos a tener en cuenta. Ahora, los errores comunes de los junglas DPS son la falta de presión temprana, no aprovechar tu capacidad de farmear rápidamente y realizar emboscadas tempranas. Nosotros somos principalmente fuertes en nuestra limpieza a principio de juego, permitiéndonos escalar tranquilamente gracias al cómo nosotros nos desempeñamos en juego tardío. Nuestra limpieza en principio de juego es un poco favorable y esto es muy beneficioso. ¿A cuántos no les ha pasado que se encuentran con un LAM que literalmente va muy mal, pero que de todas formas la adquisición de oro que tiene es bastante buena?
Esto le permite tener una capacidad constante de farmeo y le permite escalar considerablemente. Claro, muchos me van a decir, pero es que Lam también es excelente en principio de juego y puede llegar a deletear a enemigos. Sí, pero principalmente su fuente de daño es jugar en torno a la segunda y básicos, lo cual da una alta regeneración de vida y por ende funciona muy bien en este tipo de juegos. Por eso, Lam es un personaje de alto DPS, ¿listo? Muy importante. Y realizar emboscadas en juego temprano puede llegar a ser muy perjudicial por una simple y sencilla razón. Nosotros tenemos que escalar, nosotros tenemos que aprovechar muchísimo el farmeo para poder salir más rápidamente de este juego temprano que nos puede llegar a perjudicar mucho. Tener mucho cuidado con el robo de nuestro farmeo y por ende, obviamente castigar aquellos errores que cometa un personaje de juego temprano que tengamos en contra. El siguiente, prácticamente lo mismo de todos los bruisers, la sobreexposición, permanecer demasiado tiempo en peleas, lo que puede llevar a ser enfocado por el equipo enemigo. Nosotros sí somos constantes, pegamos bastante bueno, hacemos mucho daño como tal, pero mucho ojito con esto, porque la verdad, a pesar de ser muy buenos y muy fuertes en cierta medida contra ciertos personajes, luchar constantemente en un intercambio contra varios personajes puede llegar a ser muy perjudicial, porque de todas formas seguimos siendo blanditos. Entonces, mucho ojo con la sobreexposición. Siguiente, la mala gestión del escalado. No priorizar adecuadamente los objetos necesarios para maximizar su daño sostenido. Muchos de los personajes sí dependen mucho de los ítems. Personajes como lo pueden llegar a ser Wukong, que es un personaje que se arma principalmente críticos, depende demasiado del escalado. Por eso debe ser cuidadoso y cauteloso al momento de querer jugar este personaje. Por esa razón, mucho cuidado. Ahora, la falta de visión del mapa, y esto es un error constante de cualquier jungla, necesitan estar atento a los movimientos enemigos resultando en emboscadas o pérdidas de objetivos. Y no solo eso, porque también puedes ceder mucha información al enemigo y por ende hacer que el enemigo haga acciones en consecuencia a tu ubicación o a tus acciones que pueden llegar a ser muy perjudiciales para ti. Entonces, mucho ojo con eso. Y por último, el mal enfoque en peleas. No centrarse en un objetivo correcto durante las peleas puede llegar a ser muy perjudicial, desperdiciando tu daño sostenido en tanques. Sí, mencioné que puede llegar a ser muy bueno contra personajes tanques, pero tu foco como jungla, como cazador, es buscar los personajes blanditos en el trayecto del juego, eliminarlos y ahí sí ir a donde más brillas, que es en contra de los tanques. Tu alto DPS puede fulminar rápidamente a los enemigos, pero a los tanques los debes dejar después de, porque si dejas a los daños, te van a hacer daño a ti y por ende vas a terminar muriendo muchísimo. Ahora, pasemos directamente por la función de los personajes de Burst Damage. Son personajes que se encargan de hacer al enemigo, ¿listo? Muy, muy importante. Personajes como lo son Butterfly, Mayene, Jing, Dian Wei en gran medida, Jing, la otra Jing, por si acaso, Ukyo, el príncipe Langling, Li Wei, Fang, Liu Bei, Nakoruru, Pei, Gongming y Yao son espectaculares con este tipo de juego porque ellos se encargan principalmente de hacerte explotar en un tiempo límite muy bárbaro, obteniendo obviamente eliminaciones perfectas que la verdad son muy satisfactorias, ¿cierto? Ahora, la eliminación rápida es una de sus principales funciones dentro del juego. Los junglas con daño explosivo se especializan en eliminar rápidamente a los enemigos vulnerables con combinaciones de habilidades de alto daño. Por ejemplo, a muchos les ha pasado que Nakoruru llega, le pega un centón y hasta luego, hasta ahí llegó. Pero ¿qué hay detrás de ese centón? Hay un centón, hay una primera, hay una segunda y explotaste, ¿cierto? Sin contar el básico de por medio, porque el básico pues obviamente es súper relevante. Pero es a lo que voy. Nosotros normalmente vamos a estar con personajes que nos pueden estar reventando muy, muy, muy fácilmente. Por esa razón, tengan mucho cuidado con estos personajes y ustedes tienen que explotar de maravilla. Ah, por cierto, se me olvidó mencionar a Simaji, por si acaso. Ahora, la apertura en peleas. Son excelentes para abrir peleas eliminando al enemigo clave, creando una ventaja numérica para su equipo. Pero tienes que ser muy cuidadoso al querer buscar, obviamente, esta presa, porque sí, normalmente implica exposición y tienes que ser muy rápido al momento de querer salir, lo cual ahorita lo comentaré un poquitico más a detalle. Ahora,
Una de las principales ventajas que tienen estos personajes es la alta movilidad. A menudo poseen habilidades de movilidad para entrar y salir rápidamente de peleas tras eliminar a sus objetivos. Y no solo eso, al ser un personaje de Burst Damage con alta movilidad, nosotros tenemos una ventaja en principio de juego. Y nuestro escalado puede llegar a ser considerable con algunos personajes. Pero nosotros con este tipo de personajes queremos brillar principalmente con las acciones que nosotros generamos en nuestro principio de juego. Ganqueos rápidos, desgastes constantes y obviamente participación general de equipo, lo cual es una maravilla con estos personajes. Entonces, vamos por los errores comunes. El fallo de la eliminación. No completar el asesinato tras una emboscada, dejando escapar a los enemigos con baja salud, puede llegar a ser muy perjudicial. Claro, no te vayas hambriado detrás del personaje cuando ya hay 4 enemigos que te están pegando, no. Haz eliminaciones de corto alcance, ¿cierto? O déjalos a tal punto de que no puedan responder en medio del combate, o si no, quédate en lugares ocultos donde puedas llegar a reaccionar considerablemente contra el enemigo. No matar al enemigo es perjudicial porque te expones, ¿listo? Esto es peligroso, pero el dejarlo bajito de vida y lograr salir tú con vida ya de por sí genera una diferencia numérica considerable, porque si vuelve va a ser presa fácil, pero si tú te quedas vas a morir mucho más fácil porque eres un papel. ¿Listo? Ahora, el siguiente es la sobreexposición. Quedarse atrapado tras entrar contra el equipo enemigo sin un plan de escape seguro puede llegar a ser muy molesto. Estos personajes normalmente tienen una capacidad de salida lo decente, la verdad, las cosas como son, es decente, pero mucho ojo con los ingresos, porque si ingresas y gastas tus habilidades de persecución o de escape persiguiendo a alguien, puede llegar a ser perjudicial porque no vas a poder atender tu necesidad de salida y quedarás expuesto. Entonces, el sobrecomprometerse puede llegar a ser muy perjudicial para ti. Ahora, la falta de coordinación es algo que necesitas entender con este personaje, porque si cometes el error de la falta de comunicación, no sabrás cuándo tienes que entrar porque el jungla entró primero, porque X o Y motivo. Entonces tienes que ser muy inteligente al momento de querer buscar intercambios constantes en medio de las escaramuzas, de las peleas, ¿cierto? Normalmente solicita que ingresen antes de que tú entres, lo cual se le denomina flanqueo. Imagínate que aquí tenemos un grupo selecto de nuestros personajes, de nuestros compañeros. Aquí hay 4, ¿cierto? Y aquí tenemos los 5 enemigos. ¿Qué es lo que ocurre? Tú deberías estar en estos sectores buscando un flanqueo correspondiente para poder eliminar uno de ellos mientras uno de estos ya inició, lo cual hará que el foco o la atención de los jugadores se encuentre en este personaje y descuiden a los que se encuentran en la parte de atrás, permitiéndote ingresar y por ende hacer la eliminación rápido y salir rápidamente, lo cual te permitirá constantemente estar buscando intercambios considerables en medio del combate, lo cual, si se dan cuenta, es como una especie de juego, un partido de fútbol, análisis de mapa superior, pero esto ya es mucho microjuego avanzado, lo cual no lo explicaré a fondo, pero si quieren contenido de este tipo, por favor, háganmelo saber, que la verdad yo soy dichoso trayéndoles contenido para que aprendan. Entonces, nada, el siguiente sería la selección de objetivos incorrecta. Pasará lo mismo que en la situación anterior. Tú, sí o sí, tienes que estar buscando personajes de la línea central o personajes de farmeo o merodeadores papelitos. Entonces, si tú te pones a cazar tanques, si tú te pones a cazar luchadores bruisers, no vas a poder darle el uso correcto a tu asesino. Entonces, por esa razón, respeta a quien estás atacando. Respeta contra quién te estás enfrentando. Entonces, mucho ojo con eso, ¿vale? Ahora sí, ignorar el timing. El timing es algo indispensable. Puede ser el timing directamente dentro de las habilidades cruciales del enemigo o de tus propias habilidades. Si tú te metes sin pensar en tus rutas de escape, sin pensar en tu análisis de salida, vas a terminar expuesto. Si tú entras sin que el enemigo haya gastado su kit de habilidades, vas a terminar cediendo asesinatos porque te van a aplicar efectos de control. Tienes que ser inteligente, medido y muy cauteloso al momento de querer jugar este tipo de personajes, ¿cierto? Entonces, mucho ojito con las cacerías, porque si respetas las cacerías, puedes llegar a hacer muchísimo daño y por ende matar demasiado, que es una de las cosas que más se disfruta en este juego, hacer que la gente explote ante ti. Bueno, en fin.
Las estrategias son simplemente aislar objetivos. Nosotros normalmente vamos a querer aislar objetivos, ¿cierto? ¿Para qué? Para buscar cacerías más fácilmente. Nosotros tenemos que buscar entradas y salidas. Ese es el segundo punto, constantes en medio de nuestros intercambios. Es una muy buena estrategia. Los enfoques de objetivo clave van a ser cruciales, ¿cierto? Lo cual ya mencionamos que para buscar un objetivo clave debemos entender cuál es la función del objetivo. Pero es que aquí radica una frase muy interesante. Objetivo. Y ya les traje un video sobre objetivos, el cual hablé sobre objetivos principales, secundarios, terciarios y situacionales. Entonces, mucho ojo, porque buscar correctamente estos objetivos marcará muchísimo la diferencia. La gestión de habilidades tanto con personajes de alto DPS como los personajes de explosión es importante tenerlo en cuenta, ¿cierto? Porque nos van a permitir diferentes funciones dentro del juego, lo cual, por ejemplo, con un League Sim vamos a tener en cuenta de cuándo entrar y cuándo utilizar nuestra primera para entrar o para salir constantemente, lo cual es bastante bueno. Podemos utilizar también habilidades como lo puede llegar a ser las habilidades de Fang para utilizar la Ultimate para separar a los enemigos y no simplemente lanzarlo para aplicar las marcas con la primera. Hay diferentes funciones que aplican estos personajes que pueden llegar a ser muy útiles para los ingresos. Entonces, por ejemplo, utilizar un desplazamiento, la Ultimate de Dian Wei, sobre un enemigo para poder acercarnos hacia un enemigo muy específico también puede llegar a ser crucial. Esta lectura de juego va a ser algo indispensable. Otra cosa que deben tener en cuenta los junglas es nunca dejar de pensar en el escalado y en el farmeo. Sí, por más que seas de burst damage y que necesites principio de juego, necesitas farmear, necesitas recursos para poder atacar al enemigo, necesitas saber rotar con precisión y obviamente saber asestar las habilidades. Y no intentar buscar tanto los objetivos prolongados porque te puede llegar a ser tanto perjudicial con los de DPS como perjudicial con los personajes de burst damage, en especial con ellos. E intenten contribuir con los objetivos, ¿cierto? Es decir, su principal función es hacer objetivos, pero la contribución sobre objetivos neutrales principales, como lo puede llegar a ser las torretas, va a ser algo importante. No te enfoques solamente en tu farmeo, las torretas son lo que cierran el juego. Entonces, nada, gente, espero hayan disfrutado este pedazote de video. Les mando un abrazo gigantesco, un besote en las nalguettes. ¡Mua! Bye bye.